Saludos Warhammers and Players y bienvenidos a Miniature Wars, soy Maincop y continuamos conociendo el trasfondo de Warhammer Fantasy. Y en este caso proseguimos con una historia sangrienta de los orcos y goblins. Algunas razas llevan un registro de su historia, preservando para la posteridad los hechos de mayor relevancia y brillo de su pasado. En las historias de los hombres aparecen los elfos, enanos y pieles verdes, pero solo con motivo de sus invasiones más importantes y sangrientas. Por lo que a los orcos y goblins respecta, ninguna de las dos razas se preocupa lo más mínimo por la historia. La única versión que mantienen de ella son las narraciones de campamento que cuentan sus chamanes. A los pieles verdes les gusta escuchar relatos llenos de grandes victorias y derramamiento de sangre, aunque necesitan que haya muchos detalles escabrosos para poder mantener su limitada capacidad de atención. Un chamán puede aumentar el atractivo de sus narraciones a base de adornar algunos pasajes con peleas de pantomima. Pero los chamanes más poderosos irán aún un paso más lejos, sumiéndose en un profundo trance mientras describen las batallas y gestas del pasado. En este estado de concentración mística son capaces de imitar múltiples voces y de proyectar fantasmagóricas imágenes verdes flotando sobre su cabeza. Tales efectos mágicos permiten a su audiencia contemplar de manera más vívida la carnicería y oír con claridad los sonidos de la batalla, haciendo el espectáculo mucho más emocionante y por tanto otorgando al chamán más prestigio en el seno de la tribu. Así como la historia de los pieles verdes se mantiene viva de una generación a la siguiente, al menos en lo que respecta a las escenas de batalla victoriosas, a ningún orco le gustan las historias de perdedores, por supuesto. Los propios chamanes recuerdan bien poco de dichos episodios, y cuando se les pregunta acostumbran decir que simplemente estaban viajando por el Gran Verde. Se desconoce si los acontecimientos que narran durante su trance son eventos del pasado tal como sucedieron, sacando la información de algún tipo de memoria racial subconsciente, o si simplemente son versiones idealizadas, quizás proyecciones de los propios pensamientos violentos de su audiencia. Sea como sea, a los pieles verdes les parece un espectáculo de lo más excitante, solo comparable a la emoción de las duchas de pozo, la fascinación por los ocurrentes métodos de tortura que inventan los goblins, o la diversión sana de ver a un gigante utilizando prisioneros enanos para jugar a los bolos. Y por tanto vamos a empezar a adentrarnos en esa historia, en esos hechos victoriosos o no, de los orcos y goblins narrados por sus chamanes. Empezaremos con el Wag de Gorbad. Gorbad Gayerro es uno de los más exitosos líderes de los orcos que jamás ha existido. Su campaña de destrucción por el Imperio dejó la provincia de Solan tan devastada que nunca ha podido recuperarse. Hasta el día de hoy, más de 500 años más tarde, los chamanes orcos siguen entrando en trance para contar las gestas de Gorbad. Los hipnotizados pieles verdes quizás no lleguen a entender la significación histórica de la invasión de Gorbad, pero se muestran increíblemente entusiasmados con las visiones del legendario orco liquidando a media docena de caballeros del Imperio con una descarga de su poderosa hacha conocida como Morglor la Mutiladora. Gorbad se labró su nombre en lo más profundo de las tierras yermas. Allí logró que su tribu, los orcos Gayerro, conquistasen grandes extensiones de terreno. Desde su inexpugnable base, una fortaleza conocida como la Roca de Hierro, Gorbad envió una partida de guerra tras otra para arrasar las montañas del fin del mundo. Lo único que se atrevió a interponerse en el camino de los Gayerro fue la tribu de los orcos Diente Roto, al mando del enorme caudillo Zogoth, el Triturador, y los enanos, que aún seguían ostentando un gran poder cerca de sus principales bastiones. La tribu del Diente Roto, tradicional enemiga de Gayerro, fue la primera víctima en experimentar la ira de Gorbad y sus crecientes legiones. Gorbad había aprendido a aniquilar a los líderes rivales de la manera más violenta y horrible posible. A menudo esto servía para intimidar al resto de peñas enemigas, que corrían a unirse a los ejércitos de Gorbad. El líder de la tribu Diente Roto sufrió un destino particularmente horrible. Gorbad ordenó a sus goblins nocturnos que excavasen un túnel que llevase justo bajo el peñasco negro, la mismísima morada de Zogoth el Triturador. El caudillo de los Dientes Rotos no tuvo la más mínima posibilidad de escapar a la estampida de garrapatos que fue liberada en el túnel y que emergió súbitamente en su guarida. Lo único que quedó de Zogoth fue una oscura mancha infame en el suelo. Tras ver esto, los demás orcos de Diente Roto aceptaron de inmediato a Gorbad
como nuevo líder, como suelen hacer los Pieles Verdes cuando saben a ciencia cierta que le acaban de patear el trasero. Gorbad estableció su dominio sobre todos los picos entre el paso del Perro Loco y la Montaña de Fuego. Durante este periodo, Gorbad empezó a aparecer de manera regular en el libro de los agravios de los enanos, mientras que la mayoría de los Pieles Verdes que se encontraban con los Gallierro acababan siendo absorbidos por ellos. Los enanos obviamente eran otro cantar y combatían hasta el fin. Una vez que Gorbad hubo experimentado el último barbudo que quedaba en la región, las fortalezas y asentamientos enanos fueron saqueados tan a fondo que no quedó de ellos ni una moneda de oro, ni un fragmento de cobre y ni siquiera una viruta de hierro. Los relatos sobre las hazañas logradas por Gorbad se cuentan en cada tribu, como por ejemplo aquella vez en la que el enorme orco derrotó en combate personal a 2 gigantes a la vez, o aquella otra que persiguió a un ejército derrotado de barbudos hasta las mismas puertas de la gigantesca capital enana de Karaz-Akarak. Se dice que Gorbad se atrevió incluso a picar con sus puños en los inexpugnables muros de aquella fortaleza, y que aún a día de hoy pueden verse allí las profundas hendiduras que dejó su característica garra de hierro. En poco tiempo, por todas las tierras yermas se alzaron tribus de orcos y goblins para unirse a este rey de todos los caudillos. Era como si el aroma de la victoria Piel Verde flotase en el aire, y nadie quisiese perderse la diversión de la próxima masacre. Pero por otro lado, los enanos supieron reconocer lo inútil que era enfrentarse a tal cantidad de enemigos y simplemente sellaron las puertas de las fortalezas que aún estaban bajo su control, para esperar que pasara la tormenta. Gorbad, viendo que los barbudos no querían salir a jugar, ordenó a sus ejércitos dirigirse al norte, en busca de presas más disponibles. Bajo una terrorífica tormenta que azotaba los picos de las montañas negras, el Wag se abrió paso a través del paso del Fuego Negro. La guarnición del imperio que allí había, junto con toda su red de fortalezas, aparentemente inconquistables, fue barrida sin poder impedir que la avalancha de orcos y goblins descendiese hasta las llanuras de Averland. En los distantes flancos de la Gran Horda Verde, los jinetes del Lobo Goblin se destacaron como una avanzada para saquear y destruir los pueblos y asentamientos cercanos a su ruta. Mientras tanto, las incontables tribus de orcos y goblins que formaban el grueso de la fuerza de Gorbad seguían su ruta a lo largo de la vieja carretera enana, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Más acostumbrados a las duras y estériles tierras yermas que a las ricas y fértiles colinas de Averland, los Pieles Verdes amasaron tanto botín de saqueo en los primeros días de marcha que Gorbad se vio obligado a ordenar acampar en las antiguas ruinas élficas de 3 Torres, en la frontera del territorio conocido como la Asamblea. El caudillo necesitó 3 días con sus 3 noches para poder poner orden en su ejército y reorganizar sus líneas de batalla, distribuir tareas a los recién llegados, solucionar un puñado de desafíos y peleas internas y parar los pies a las tribus de goblin más arteras, a fin de impedir que rebasasen el botín de saqueo de otras tribus. Sorprendido al ver sus tierras cubiertas en un furioso manto de Pieles Verdes, el conde de Averland envió emisarios para alertar a las provincias colindantes. Al mismo tiempo, aprovechando el inesperado parón de la horda de Gorbad, envió el grueso de sus tropas regionales a engrosar los efectivos que estaban defendiendo la Asamblea. Fue un gesto tan generoso como fútil. Cuando Gorbad volvió a ponerse en marcha dirigiéndose hacia el norte, pilló a las tropas del imperio en el Bajo Aver, un sistema de pequeñas colinas en la parte sur de la Asamblea. Los Halflings que vivían allí fueron presa fácil incluso para los goblins, y el resto del ejército imperial no tardó mucho más en ser aniquilado. Tan solo sobrevivieron a la carnicería unos pocos caballeros pantera, que se presentaron ante el emperador Segismundo para informar del inmenso tamaño de la invasión y de que el caudillo Gorbad hacía maniobrar a sus tropas como una increíble astucia impropia de un orco. Los orcos y goblins se pasaron 2 días saqueando la Asamblea. El resto de Halflings que allí vivían intentaron escapar, mayormente descendiendo por el río Aver. Su cauce se sobrecargó de tal manera con embarcaciones y balsas improvisadas que los maliciosos goblins no pudieron resistir la tentación de desplegar sus máquinas de guerra junto a la orilla para divertirse practicando un poco el tiro al blanco. De hecho, atormentar a los Halflings, a lo que los goblins suelen llamar aperitivos, porque alimentan poco más que un bocado o chillones, por su hábito de emitir agudos alaridos cuando se les hinca el diente, demostró ser un pasatiempo muy popular entre los Pieles Verdes. Por todos sus campamentos se celebraban competiciones de comer halflings, peleas de barril consistentes en enfrentar a un halfling contra un snotlin en el interior de un barril o de una caja de madera, y otras prácticas igualmente crueles. Las hileras de refugiados empezaron a manar hacia la ciudad de Averheim,
con los orcos y goblins pisándole los talones, y no pasó mucho tiempo antes de que la gran ciudad se viera convertida en objetivo de las máquinas de guerra de los Pieles Verdes, la mayoría de las cuales demostraron una puntería inusualmente certera gracias a sus recientes prácticas de tiro en el río. Tras un breve periodo de bombardeos y maniobras de engaño, Gorbad ordenó el asalto masivo. Las puertas y muros de Aberheim se vinieron abajo y el Wag literalmente niveló la ciudad bajo una tormenta de destrucción. Para entonces, la reputación de Gorbad Gallierro se había extendido todavía más. Tribus de piratas orcos remontaban el río a remo para unirse a la horda, al igual que innumerables Pieles Verdes salidos de los bosques, montañas y llanuras y venidos desde lugares tan lejanos como las Tierras Oscuras. Durante el saqueo de los restos de Aberheim, los ejércitos de Gorbad llegaron a ser más grande que nunca, pero el caudillo orco no tenía suficiente. Sus planes eran aún más ambiciosos, y por ello seleccionó a los orcos de mayor envergadura y los organizó en peñas especiales, que fueron enviadas a recorrer las arruinadas calles de Aberheim, recogiendo a los Pieles Verdes borrachos y volviéndonos a poner en orden de marcha, recordándoles que seguían al mando. El Wag de Gorbad volvió a ponerse en marcha sin descanso, y Null fue la siguiente ciudad en verse asaltada. Los Pieles Verdes atravesaron sus muros llevados por una orgía de violencia, que prometía repetir la rápida victoria alcanzada en Aberheim. Brutus Leitdorf, conde de Aberland, ordenó una retirada hacia el Gran Puente y reorganizó a sus tropas en la mitad oeste de la ciudad. Su ingeniosa maniobra de lucha en retirada y su posterior orden de destruir el Gran Puente a punto estuvieron de lograr salvar la mitad de Null. Sin embargo, Gorbad no solo respondió a Leitdorf con una gran capacidad de combate de sus tropas, sino que también le superó en capacidad de maniobra. Su recién adquirida flotilla formada por todo y cada uno de los piratas orcos del Imperio, venidos de vías fluviales tan lejanas como el Rik y el Styr, recibió la orden de empezar a transportar tropas a la batalla. Así, mientras Gorbad presionaba a los defensores por un lado para tenerlos ocupados, por el otro lado los Pieles Verdes empezaron a remolcar los restos de los barcos que habían quedado medio hundidos o desvalijados en la parte destruida de la ciudad y los unieron entre sí para construir un tosco pero funcional puente flotante. Cuando estuvo listo, la flota de Gorbad empezó a atravesar el río a gran número, estableciendo una cabeza de playa cada vez mayor en la orilla opuesta. Para cuando hubo caído la noche, la ciudad entera estaba ardiendo y los pocos supervivientes, incluyendo al propio Leitdorf, habían huido hacia Altdorf. La destrucción de Null supuso un golpe durísimo para el Imperio, pero las cosas aún tenían tiempo de ponerse peor para la mayor nación del Viejo Mundo. El emperador Segismund, viendo que una larga porción de sus fuerzas ya había sido machacada por orcos y goblins, no tuvo otra opción que pedir ayuda a las provincias más al norte y quedarse quieto contemplando cómo los Pieles Verdes descendían sobre los territorios del sur. Gorbad, al comprobar que de momento no debía temer ninguna amenaza venida del norte, ordenó el saqueo de Solan y Wissenland. En un intento casi desesperado de rechazar los invasores, el conde Eldred de Solan y el conde Adolphus de Wissenland unieron sus ejércitos e hicieron frente a la horda de Gorbad, en lo que pasó a ser conocido como la Batalla de la Corona de Solan. Durante la contienda, el conde Eldred perdió la vida partido en dos a manos del mismo Gorbad, que reclamó para sí el arruinado cuerpo de su enemigo y su espada de Solan, una de las 9 armas mágicas colmillo rúnico entregada a los herederos de Sigmar por los enanos mucho tiempo atrás. Además, Gorbad arrancó de la cabeza del conde la corona de Solan y la plantó en su propia cabeza como trofeo. Los restos del conde fueron arrojados como alimento a la Garnal, el fiero y espantoso jabalí de guerra de Gorbad. A lo largo de la semana siguiente, Solan quedó tan completamente arrasado que sus milenarias tierras y sus numerosas ruinas acabaron por verse absorbidas por las provincias vecinas. Solan había dejado de existir. En busca de más botín de guerra, Gorbad volvió a orientar a su Wag hacia el norte, dirigiéndose directamente hacia Altdorf, la capital del imperio. Sabedor de lo que ocurriría a Altdorf si Gorbad llegaba a asediarla, el emperador Segismund recurrió a la flor nata de las tropas imperiales para organizar una defensa avanzada capaz de ganar tiempo mientras llegaban más refuerzos del norte. Muchos soldados de la Reichsguard, los Caballeros Pantera y los Caballeros del Sol Llameante fueron puestos bajo el mando de Erdrich Adolphus, que había encontrado refugio en Altdorf tras su catastrófico enfrentamiento contra Gorbad. Esta fuerza combinada de rudos veteranos salió al encuentro de las hordas Pieles Verdes, guiándose por las enormes columnas de humos que se alzaban en el horizonte, y que daban, sin el menor género de duda, a la sangrienta ruta que iba siguiendo la invasión.
La batalla resultante, conocida como la batalla de Grunberg, fue inusual en el sentido de que los dos ejércitos que se enfrentaron estaban compuestos exclusivamente por tropas montadas. Al principio, los jinetes de lobo fueron forzados a retirarse ante el empuje de los caballeros, pero Gorbad enseguida lideró una contracarga de jinetes de jabalí flanqueados por grandes peñas de jinetes de araya goblins silvanos. Esto podría ser considerado como una maniobra de ataque estúpida por parte de los Pieles Verdes, teniendo en cuenta que el grueso de la horda aún estaba a millas de distancia, pero Gorbad estaba embriagado por sus anteriores victorias y no estaba dispuesto a esperar, pues no creía necesitar a una gran superioridad numérica para vencer en esta batalla. Sin embargo, su oponente, el conde Adolphus, estaba unánimemente considerado el mejor comandante y más formidable guerrero de todo el imperio. Adolphus había estado esperando justamente una oportunidad como aquella, pues ya sabía lo que era tener que enfrentarse contra las hordas de Gorbad al completo. Al atraer al comandante orco para que le cargara con una sola porción de su ejército, el astuto general imperial había logrado poner en práctica la única situación posible que le otorgaba alguna esperanza de victoria. Sin dudarlo, ni un solo segundo, Adolphus ordenó a sus tropas que se concentraran en matar a Gorbad. El choque entre caballeros y los jinetes de jabalí fue titánico. Gorbad bien pronto se abrió camino hasta la primera línea, y su enorme hacha de batalla masacró a los caballeros y monturas por igual. Desesperado por abatir a tamaño monstruo, el conde Adolphus cargó hacia el fragor del combate junto con las últimas reservas imperiales. Aunque sus jinetes de jabalí de Garrierro, orcos de élite bregados en 1000 batallas, estaban cayendo como moscas a derecha e izquierda, ninguna lanza o espada parecía poder causar el más mínimo rasguño a Gorbad. En vez de eso, el caudillo orco espoleó a su jabalí Narla y lo lanzó atravesando las filas de caballeros del imperio de punta a punta. Y justo cuando parecía que iba a lograrlo, Adolphus descargó una vez más su espada colmillo rúnico, logrando hundirla en el masivo pecho del comandante orco. Gorbad rugió de ira y con un salvaje golpe de guantelete de hierro extrajo la espada de su pecho y en el proceso arrancó de cuajo el brazo de Adolphus a la altura del codo. Los hombres de la Reichsguard cerraron filas rápidamente para proteger al ensangrientado conde, y aunque lograron recuperar su espada, con el brazo aún agarrado a ella y moviéndose espasmódicamente, no tardaron en tocar retirada general para escapar del iracundo Gorbad. La batalla había terminado y los pocos caballeros supervivientes corrían a esconderse tras la seguridad de los muros de Aldorf. Irritado a partes iguales por haber sido herido y por haber dejado escapar a sus enemigos, Gorbad ordenó al recién llegado grueso de su ejército que siguiera avanzando a paso ligero, para asaltar de inmediato los muros de Aldorf. Un ataque improvisado e irreflexivo que fue seguidamente rechazado por los defensores. Presa de la impaciencia, Gorbad siguió ordenando una carga tras otra, exigiendo a tribus enteras que atacasen a través de las extensiones pantanosas situadas al sur de Aldorf. Incontables cantidades de Pieles Verdes perecieron, tragados por las ciénagas o pisoteados por sus propios compañeros en la precipitación. Finalmente, Gorbad recuperó la sensatez táctica, detuvo aquel sacrificio inútil de tropas y ordenó preparar un campamento para un asedio de la ciudad. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los Pieles Verdes seguían superando en número a los humanos, pero el Wag de Gorbad había sufrido su primer revés, y los campamentos de orcos y goblins que se establecieron en torno a Aldorf se llenaron de un resentimiento que nunca antes se había experimentado bajo el férreo liderazgo de Gorbad. El caudillo ordenó a los lanzapiedros que se desplegaran en posición, pero algunas tribus decidieron no hacer caso y escaquearse para forrajear la zona por su cuenta. Incluso, mientras las catapultas Pieles Verdes se enzarzaban en un intercambio de disparos a larga distancia con los toscos cañones imperiales, el Wag ya había empezado a disiparse. Muchos Pieles Verdes se escabulleron del lugar, a veces en peñas y otras en tribus enteras. Al poco tiempo, todo Reikland estaba ardiendo, por efecto de los numerosos ataques de estos grupos independientes de desertores en su camino de retirada. Gorbad, pese a las molestias que le producía su herida, ya que no curaría nunca, seguía siendo un comandante astuto y se dio cuenta de que no podía aguantar mucho tiempo aquella hemorragia de tropas desertoras y que tampoco estaba en condiciones de liderar por sí mismo el asalto definitivo. Por tanto, decidió activar su arma secreta. Ordenó cortar las cadenas que sujetaban a los grandes carromatos transportados por la horda desde las montañas, y desde su interior se alzaron hacia los cielos media docena de serpientes aladas. Gorbad lanzó a todas aquellas bestias reptilianas en un masivo asalto aéreo coordinado con otro nuevo ataque a gran escala por tierra.
Las serpientes aladas se lanzaron en picado sobre los defensores de la ciudad y sus enormes garras rajaron en canal a un hombre tras otro e inutilizaron los cañones imperiales con una facilidad pasmosa. En medio de toda aquella conmoción, uno de los monstruos alados se estrelló contra el palacio del emperador, atravesando el techo de la gran sala. Durante varias horas la criatura vagó por el interior del edificio sembrando la destrucción y zampándose a miembros del servicio por docenas. Cada vez que los defensores intentaban detenerlo encerrándolo en alguna de las salas, la serpiente alada volvía a abrirse camino atravesando otra pared en medio de una lluvia de astillas de madera y polvo de ladrillos. Finalmente, cuando la serpiente alada llegó hasta la sala del propio trono del emperador Segismund, este le hizo frente al mando de un grupo de arqueros, pero la bestia se quitó de encima a los soldados con una facilidad insultante y atrapó al emperador entre sus temibles mandíbulas. Los registros imperiales explican cómo los arqueros supervivientes huyeron de inmediato sin volver la vista atrás, mientras los horribles sonidos de masticamiento y crujir de huesos resonaban por toda la sala. Aunque algunos testimonios aseguran que apareció una segunda serpiente alada y que ambas se pusieron a luchar por ver cuál de ellas se daba un festín con los despojos reales, sea cual sea lo que ocurrió, una vez la bestia hubo saciado su apetito, empezó a fabricarse un nido con los estandartes y tapices que adornaban la sala del trono, solo para ser finalmente abatida por los furiosos hombres de la Reichswehr, que clamaban venganza por su emperador. Mientras tanto, fuera, el resto del asaltario había causado muchas bajas, pero no había conseguido abrir los portones de la ciudad, que era la orden principal con la que Gorbad había mandado a las serpientes aladas a la batalla. Con la mayoría de las armas secretas del caudillo fuera de combate, algunas muertas, otras durmiendo en algún rincón tras haberse llenado la barriga con la carne de enemigos, el asalto de los Pieles Verdes por tierra siguió estrellándose contra los muros de la ciudad, recibiendo numerosas bajas y apenas ninguna ganancia. Gorbad, viendo que su herida se ponía cada vez peor y que las fuerzas de su horda flanqueaban, no tuvo otro remedio que levantar el asedio y retirarse de la maltrecha pero invicta capital imperial. La mayoría de las tribus restantes rompieron filas y abandonaron a Gorbad. Algunas volvieron directamente a sus guaridas, pero otras muchas se volvieron a atacar el resto del ejército orco en retirada, intentando aprovechar la situación para aumentar las ganancias del saqueo. Al final, ya solo quedaron en el Guaj los orcos de las tribus de Gallierro y Diente Roto, aparte de algunas pocas tribus de Goblin que aún se sentían demasiado intimidadas como para marcharse. Gorbad dirigió a su menguante remanente de seguidores a lo largo del río Reik, sufriendo el hostigamiento constante de otros grupos de Pieles Verdes y los hombres de Solan, sedientos de venganza. La mayor parte del botín acumulado por las tropas de Gorbad hasta se perdió o quedó abandonado durante la atropellada retirada. Y aún hubo tiempo para un último conflicto a gran escala, la batalla de Pico Sangriento, que se liberó a la sombra de las rojizas montañas que se encuentran inmediatamente al sur del Paso del Fuego Negro. Un ejército de enanos liderado por el rey de Karazakarak atacó a Gorbad. Se trataba de un ajuste de cuentas por la violencia y profanación que habían sufrido anteriormente a manos de los Pieles Verdes, pues los enanos jamás olvidan un agravio. Aunque Gorbad consiguió abrirse camino de sangre y mutilación a través de las fuerzas enanas, en torno al suyo el resto del ejército se desmoronó completamente. Al caer la noche el caudillo orco estaba completamente solo, rodeado de tapones, y su hacha seguía dispensando muerte a todo aquel enemigo que se le acercaba. Aquella fue la última vez que se vio a Gorbad. Si el líder orco murió a manos de los enanos, estos nunca lo han mencionado, y si logró escapar con vida nadie sabe a dónde fue, pues nadie ha vuelto a oír a hablar de su paradero. Fuera lo que ocurriese con el gran caudillo de piel verde, su reputación y su memoria siguen vivas. Para los orcos que se reúnen alrededor de un chamán que les cuente su historia, Gorbad es una leyenda, un héroe que se ganó justamente un lugar al lado de los mismísimos Gorko y Morko. Para los hombres y los enanos, por su parte, Gorbad es la viva representación del potencial destructivo de un Wag. Y con este emotivo final sobre el paradero de Gorn, damos por finalizado este capítulo sobre la historia de los orcos y goblins. Para el próximo episodio conoceremos a Grom, otro de los grandes caudillos que causaron también estragos allá por donde pasaron y quedaron en las leyendas de los mitos contados por los chamanes de los orcos. Espero que os haya gustado este nuevo episodio sobre la historia o trasfondo, o lore, como lo queráis llamar, de Warhammer Fantasy. Os invito a suscribiros si no estáis aún al canal, para no perderos más sobre el trasfondo de Warhammer y mucho otro contenido sobre el universo de los Wargames. Muchas gracias por verme o por oírme, y recordad que también podéis seguirme a través de las redes sociales. Estoy en Twitter, Instagram y Facebook. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima.